Regresamos a Sobre la Mesa. Hoy conversando con invitados muy especiales sobre la protección de los derechos de la niñez en Costa Rica con ocasión del Día del Niño. Aurora es una de las invitadas que teníamos hoy, también Ryan y Sebastián. Y Aurora, en el primer bloque lo que hicimos fue como un poco, ¿verdad?, conocernos, qué hacemos, a dónde nos gusta ir, en el tiempo libre, a qué hora nos levantamos para ir a la escuela, un poco nuestra dinámica. Vemos que es la dinámica de niños que viven en un país donde muchos niños, pero no todos, ¿verdad?, tienen ciertos privilegios, como por ejemplo ir a la escuela, poder desayunar en la mañana, pero sabemos que no todos los niños, ni en Costa Rica ni en el mundo, tienen, ¿verdad?, como estas pues privilegios, ¿verdad? Ustedes, ¿qué saben de este tema, Aurora? ¿Vos qué sabes de los niños que menos tienen y qué te gustaría pedirle, por ejemplo, a un gobierno para los niños de tu país? Que todos tengan escuela y que los que están en el orfanato encuentren familia. Ajá, exacto, pero hay muchos niños que no tienen papá ni mamá, ¿verdad? Y los papás son importantes para vos. ¿Qué significan tus papás en tu vida? ¿Son importantes? Sí. ¿Para ti? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque me cuidan. Te cuidan, sí. Pues no todos tenemos el privilegio, no todos los niños tienen los privilegios de tener un papá que los cuide. ¿Ustedes qué saben de los niños en el mundo que no tienen, por ejemplo, la bendición que ustedes tienen de levantarse y desayunar? Yo sé que en Costa de Marfil los papás esclavizan a los niños para que trabajen y que vendiendo cacao y luego se los venden a los españoles y les dan la plata a la familia. ¿Y por aquí? No. ¿Niños que trabajan? ¿Sabes que hay muchos niños en el mundo que trabajan? Sí, algunos no van a la escuela por trabajar, porque también hay algunos que son pobres. ¿Y qué significa que no puedan ir a la escuela? Porque son pobres y no tienen tanta plata para pagar todos los productos de la escuela. ¿Y ustedes creen que les afecte su vida no poder estudiar para el futuro? Sí. ¿Por qué? Porque en estudiar uno aprende cosas nuevas y costumbres de otros países, pero si ellos no aprenden nada, como no van a saber ni decir como un número y cuando sean grandes no van a poder. Y no les van a poder servir para la vida. Servir para la vida, tener trabajo, por ejemplo, que es la manera en que subsistimos. Y siempre cuando van para un trabajo, le revisan como una cosa. Que estudió. El currículum. Donde dice que estudió. Entonces ahí no va a poder trabajar. Sebastián, y en ese sentido de que también los niños ¿verdad?, que trabajan no pueden como hablar, no pueden decidir, ¿piensas que es importante que los niños también puedan opinar de qué es lo que quieren hacer? Sí, porque si los papás los obligan a trabajar y a ellos no les gusta y los maltratan, ellos también pueden decidir, porque si no deciden, dejan que los maltraten y que les hagan daño. ¿Y en qué te gustaría decidir? Y no al maltrato. No al maltrato. ¿Por qué crees que los papás obligan a trabajar a esos niños y a esas niñas? Para que le den plata a la familia y que la familia se aproveche de la plata y que los niños les den plata a la familia para que compren los productos de la familia y el niño se queda abandonado. ¿Y a quién le corresponde entonces dar la plata a la casa? Al niño. No, ¿y a quién sería que le corresponde? Si ¿usted piensa que está mal que sea el niño? ¿Sí? ¿Y a quién le corresponde? A los papás. ¿Tienen algún amiguito o algún conocido que no vaya a la escuela, que esté en alguna situación de este tipo? ¿Aurora, usted? ¿Algún amiguito? No. Bueno, eso quiere decir, ¿alguno de ustedes dos tiene algún amiguito? No. Eso quiere decir, bueno, pues que son niños hasta cierto punto, ¿verdad?, privilegiados. Ahora, los niños, yo sé que ustedes todos han estudiado en la escuela los derechos de los niños y de las niñas, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el derecho que más hace falta que los niños vivan plenamente? Por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho al estudio. ¿Cuál es el que ustedes creen que más se irrespeta y que ustedes le pedirían a un gobierno, por ejemplo, que les haga cumplir ese derecho? Que los pobres tengan, como no tienen tanta plata, no pueden pagar el seguro y no van a poder tener
o sea, si están enfermos no van a poder ir al hospital para que los puedan ayudar. O sea, un seguro para personas, para todas las personas. Ese sería, digamos, ese sería el derecho a la salud, ¿verdad? Por aquí. Una familia que sí quiera a los niños que los dejan abandonados en las calles y siempre andan vendiendo o pidiendo. Eso se ve muy a menudo, ¿verdad? En los semáforos, Aurora. ¿Has visto niños en las calles pidiendo? Sí. Sí, hasta adultos andan pidiendo por ahí, por mi casa, está una mujer que es muy pobre y solo anda una sombrilla y como 2 pares de ropa y anda pidiendo y yo le ayudé. ¿Y usted cómo crees que fue cuando ella era niña? ¿Cómo fue su infancia? Muy mal. Probablemente no pudo estudiar, ¿verdad? Por eso continúa en las calles, tristemente. Aurora. O sí pudo, pero la mamá, ya los papás no los pueden ayudar. Entonces, Aurora, tal vez una pregunta. Si una tiene derecho, ¿verdad?, a desayunar y a comer como estabas planteando, ¿crees que solo tendríamos que llegar a la casa y llegar a pedir la comida? ¿O tendríamos que tener que hacer algo más? Tendríamos que decir por favor y gracias. Tendríamos que decir por favor y gracias. Sebastián, ¿piensas que si yo tengo derecho a comer, nada más tengo que llegar a decir que me den comida, a reclamar la comida, o qué otra cosa tendría que hacer? No, tiene que pedirlo y si le dicen que no tiene que aceptarlo porque que le den comida no es obligatorio. Bueno, pues Sí es es obligatorio. obligatorio porque es un derecho de los niños, claro, es un derecho. Pero, por ejemplo, digamos el tema de la escuela, ustedes tienen derecho a ir a la escuela, ¿tienen algún deber asociado a eso? ¿Alguna responsabilidad que cumplir o solo van a la escuela? Sí, a mí me compraron el trampolín porque yo me tenía que cepillar a mi perro. Y ahora mis papás hicieron un horario de que a las 4:30 yo haga las tareas y a las 6:30 cepilla al perro, y por cada semana si hago eso me dan 1,000. Le dan 1,000. Le dan 1,000. Y Sebastián, ¿usted qué tiene que hacer además de ir a la escuela? ¿Qué es lo que le piden sus papás, su papá y su mamá? Yo me quedo en un club que se hacen las tareas en la escuela y entonces uno nada más llega a la casa y hace sus demás deberes para estar un poco más libre. Y Aurora, ¿usted qué? ¿Tiene que ir a la escuela y nada más va a la escuela o tiene responsabilidades? Bueno, también tengo que ir a piano y a básquet. Ah, es que Aurora hace muchas cosas, ¿verdad? Básquet y piano. Y natación. Y natación, sí, ya le iba a recordar la natación. Y la escuela. Ajá. Y cuando usted llega a su casa, tiene que hacer tareas, me imagino. Sí. Usted procura ser responsable, ¿sí? Y la teacher dice que primero se hace lo más importante y después deja la televisión o lo que no importa para después. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes conocen bien los derechos de los niños y de las niñas? Sí. ¿Creen que, Sebastián, es necesario que les expliquen más sobre los derechos y los deberes, o siempre se los explican en la escuela? Siempre nos lo explican para poder saber de lo que pasa con esos niños y para explicar que nosotros nos podemos comparar con otros niños y nosotros tenemos los derechos de los niños y tenemos más cosas que ellos. Okay. Y Ryan, ¿te han explicado bastante los derechos que tienes o todavía? Falta sí. un poco. Bueno, sí, pero se me olvidó porque fue hace mucho. Tiene que estártelos recordando, entonces. Seguramente esta semana se lo van a recordar. Sí, claro. ¿Y Aurora? ¿Conoce bien los derechos de los niños y las niñas? Más o menos. Más o menos. También le gustaría que le explicaran más en la escuela. O sea, que a los 3 les gustaría entonces que en la escuela les hablara más de este tema. Ok, bueno, ahí tenemos entonces varias peticiones que hacerle a muchos responsables. Muchas gracias, chicos, por haber venido sobre la mesa. ¿La pasaron bien? Sí, no fue tantos nervios, ¿verdad? No era tan difícil. Era solo conversar. ¿Sí? Bueno, y ahora Sebastián nos tiene algo que decir, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa.
Al llegar el mes en el que se celebra el Día del Niño y la Niña, autoridades gubernamentales, así como organismos internacionales, se muestran preocupados ante la cantidad significativa de casos de maltrato, agresión y abuso que se reportan tanto en nuestro país como en el mundo. De acuerdo al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe del 2013, cada año 150 millones de niñas y 53 millones de niños son abusados sexualmente. Solo en Costa Rica, durante el 2012 se reportaron 49.000 violaciones a los derechos de la niñez, cifra que aumentó en 4.000 casos durante el 2013, según datos del Patronato Nacional de la Infancia. Estos números se reflejan en los casos que atiende el Hospital Nacional de Niños. En promedio, 5 niños menores ingresan diariamente a este centro médico víctimas de maltrato físico. En lo que va del año, este hospital ha registrado alrededor de 250 menores con quemaduras y solo en el año anterior se confirmaron cerca de 2.450 casos de agresión. La unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños ha declarado que la principal causa de estos problemas es la negligencia por parte de padres y cuidadores. Por otro lado, el país tiene el reto de identificar y prevenir aquellos abusos a la niñez que se dan dentro de los centros educativos causados por compañeros y educadores, como el bullying, que ha ido en crecimiento a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Según UNICEF, en nuestro país un 25% de las niñas y niños agredidos dicen haber sufrido burlas y humillaciones en sus centros educativos, mientras que más de un 15% asegura haber sufrido de robos, hurtos, peleas y golpes. ¿Cuáles son los retos que se le presenta a la niñez costarricense en la actualidad? ¿Qué pueden hacer las autoridades encargadas del área, así como la ciudadanía en general, para disminuir las cifras negativas de esta población? Esta discusión hoy en Sobre la Mesa. Le damos la más cordial de las bienvenidas al segundo programa del mes de septiembre del año 2014, semana en la cual conmemoramos el Día del Niño, el Día del Niño y la Niña, y es el mes de la niñez y la adolescencia, y por eso hemos querido dedicar un programa a hablar sobre la protección de los derechos de la niñez en Costa Rica, a ver cómo se está protegiendo y cómo se vela en nuestro país por el adecuado cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Y entonces hemos querido preparar un programa bastante distinto a lo que usted está acostumbrado a ver aquí en Sobre la Mesa, con invitados muy especiales. Hola, Marcela. Hola, Natalia. Efectivamente, hoy tenemos un programa diferente y especial, y para eso, qué mejor que tener a los protagonistas y las protagonistas de este tema. Para eso vamos a contar entonces hoy en esta primera parte con la presencia de Sebastián Piedra, de Ryan Martin y de Aurora Corrales. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenidos. ¿Contentos de estar aquí sobre la mesa? Sí. Bueno, vamos a ver Un poco nerviosos. Un poco nerviosos. No, van a ver que aquí todo Ay. fluye rapidito, es como estar conversando. Bueno, comenzamos entonces a conversar con ustedes. Sí, tal vez sería importante, Aurora, que nos cuentes hoy qué hiciste en el día. ¿Cómo empezaste el día? Empecé el día desayunando Desayunando. ¿Y qué desayunaste? cereal. Cereal. Y a ver, Sebastián, ¿usted qué desayunó hoy? Un sándwich de jamón con queso. Un sándwich. ¿Y Ryan? Yo un sándwich con huevo y jamón. Y a ver, Sebas, ¿por qué cree que es importante que conversemos de lo que comimos hoy en la mañana? Porque si uno no come en la mañana pierde su energía y no podría hacer actividades como jugar. Como jugar, sí. Aurora, ¿qué piensas? Porque es muy importante comer bien. Porque después no puede ni estudiar y se puede desmayar. Desmayar. Se Chicos, puede ¿ustedes a desmayar. qué hora se levantan en las mañanas normalmente? Hoy yo me levanté a las 6:30 porque, no sé, mi hermana me despertó pero en hora de la escuela me levanto a las 6:20. 6:20. ¿Y vos? 5:40. 5:40. Qué madrugón. ¿Y Aurora? A las 5. ¿A qué hora entran a la escuela? Yo a las 6. Yo a las 8. A las 7. Aurora es la que entra
Usted dijo que Temprano. es la que entra más temprano. No, yo entro a las 6. A las 6 dijiste. ¿Usted entra a las 6 o lo pasan a recoger a las 6? No, yo entro a las 6 Entra a la escuela, qué temprano. Y es importante ir a la escuela, Sebastián. Sí, porque si no uno no podría aprender cosas nuevas como sumas y restas, multiplicaciones y divisiones que se ocupan mucho en la vida. Ajá. Y Aurora, ¿hoy qué aprendiste en la escuela? ¿Qué fuiste a la escuela? Hoy aprendí las centenas. Las centenas. ¿Y Ryan qué aprendió hoy? Las fracciones. Las fracciones. ¿En qué grado están ustedes? Yo tercero. Tercero, ¿Y Aurora? Primero, Primero. ¿Y qué tal? ¿Ya sabes leer, escribir? Ujú. ¿Y cuál es la materia que más les gusta en la escuela? Matemáticas. inglés. Inglés. lenguaje. Lenguaje. Esto es como español, lo que uno le decía español. Ajá. ¿Y por qué les gusta más esa materia? A mí porque a mí me gusta sumar y restar y hacer divisiones porque para mí es muy fácil. Ujú. ¿Y Aurora? Porque me encanta leer. Le encanta leer. ¿Y qué te gusta leer? Historias Ajá. ¿Historias como de qué tipo? de risa. Ujú. ¿Y ustedes sabían que hay muchos niños en el mundo que no pueden ir a la escuela como ustedes? ¿Y Sí, qué piensan los de eso? pobres. ¿Qué piensan de eso? De que de que dar, o sea, hay que darle, o sea, ellos son pobres, entonces no pueden ir a la escuela. Sebastián, ¿por qué sería importante que esos niños también vayan a la escuela? ¿Por qué piensa que eso? Porque ellos también tienen derecho a ser educados y aprender muchas cosas. Sí, Igual que porque- nosotros, todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Aurora, ¿usted qué piensa de que haya niños en el mundo que no pueden ir a la escuela? No pueden aprender ¿Y eso qué, y por qué es importante aprender? para poder hacer cosas y para entretenerse. Para entretenerse. Importante también, o sea que cuando estudiamos tenemos que entretenernos. ¿Ustedes piensan que en sus escuelas se entretienen también o...? Sí, más o menos, aquí no lo vi muy convencido. Yo sí. ¿Usted sí se entretiene? Sí. ¿Y usted? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que más le gusta de la escuela, Sebastián? La clase de inglés. La clase de inglés. ¿Y qué le gustaría más para que... A ver, ¿qué le gustaría que hubiera en su escuela para que fuera más entretenida? Cómputo. Como en unas computadoras que uno pueda ir arriba a jugar en los recreos. Bueno, pero tienen entonces computadoras. Ajá. ¿Y por aquí qué le gustaría más para que fuera todavía más divertido? Tener una cancha muchísimo más grande de fútbol y que sea de zacate, no de cemento. Porque cuando yo soy portero y me tiro me duele mucho. Y es importante, Aurora, también no solo ir a la escuela, sino también disfrutar el recreo. ¿Crees que eso que ayuda? ¿Por qué? Porque uno hace ejercicio. Hace ejercicios. Ryan, ¿el recreo es importante? Sí, porque uno necesita comer, porque uno no come en clase y para divertirse. Ajá. ¿Es un derecho también el divertirse, Sebastián? ¿Y es un derecho solo en el recreo o qué otras cosas de diversión podríamos? Juegos de mesa, jugar en familia y jugar en amigos. Y jugar con amigos también. ¿Y ustedes creen que tienen suficientes espacios para jugar en familia? ¿Tienen que, no sé, parques cerca de la casa? ¿Tienen algún tipo de espacio, no sé, para ir con la familia? Sí, yo tengo un condominio y en el centro hay como un mini parque, tiene un tobogán y una casita y arena y un tobogán, unas hamacas. Y usted vive entonces en un condominio, entonces está bien seguro, ¿verdad? Porque dentro de los condominios es más seguro. ¿Vos a dónde vivís? En una pista y como 3 metros hacia la izquierda hay un parque. O sea, vivís sobre una calle principal. Ajá. Y hay un parque cerca. ¿Te dejan ir solo al parque? ¿Vas siempre acompañado? ¿Te gusta ir a menudo? Voy a menudo Ajá. ¿Con quién vas o vas solo? con mi mamá Con tu mamá la que te acompaña. No te dejan ir solo. ¿Por qué no te dejan ir solo? porque en una pista a ellas le dan miedo que me pase algo o que
porque el parque queda muy lejos, entonces... Ella te cuida para ir al parque. Aurora, ¿vos a dónde acostumbras jugar con tu familia o a dónde ocupas el tiempo libre con tu familia? ¿Cómo? Sí, digamos, cuando tenés tiempo para estar con tu familia, con tus papás, ¿a dónde te gusta ir? Cuando no estás en la escuela, Ajá. A la sabana. A la sabana, qué bonito. O sea, aprovechas entonces un parque que es muy grande y que es, que llegan muchas familias, ¿verdad? Los fines de semana. ¿Qué es lo que más te gusta ir a la sabana? Andar en bicicleta. andar en bicicleta. Hay mucho espacio entonces, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les gusta hacer en su tiempo libre con sus familias? Ver tele. Como yo me acuesto muy temprano, entonces yo siempre veo 5 minutos o más tele con mi mamá. Hay una cosa, usted dijo que quedaba cerquita el parque de la casa, ¿verdad? Y usted también. Aurora, la sabana no te queda tan cerca, ¿verdad? Yo sé dónde vive Aurora y no es tan cerquita la casa. ¿Cerca de la casa tenés algún otro lugar donde te gusta ir? Ajá. ¿Qué hay? Tengo un parque. Ajá. ¿Y vas a menudo o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Qué te gustaría que tuviera ese parque para que fuera más disfrutable? Un trampolín. Un trampolín. Yo tengo un trampolín en mi casa. La puchis, Ay, qué ahí dichoso. A ver, Ryan tenía algo que decirnos entonces. Sí, nos vamos a pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de los derechos de la niñez en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña el pasado 9 de septiembre. En ese sentido, ahora, antes del corte, estábamos hablando un poco del tema de la violencia, ¿verdad? Y el bullying. Se plantea que en el mundo, en general, muchos niños se ven afectados y niñas por la violencia y la intimidación en sus propias escuelas o centros educativos y que en muchos casos es causada precisamente por sus pares, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué políticas de prevención existen en el país o a dónde pueden acudir los niños y las niñas? Don Rigoberto, usted que se estaba refiriendo al tema. Mira, creo que Costa Rica ha hecho cosas interesantes. En la estrategia de violencia escolar, después de los episodios que se dieron hace algunos años, donde en el imaginario social los costarricenses se planteaban que los centros educativos eran peligrosos, yo creo que una estrategia muy acertada del Ministerio de Educación fue el programa de convivencia. El programa de convivencia lo que plantea es que debemos enseñar a los chicos y chicas a convivir, de que hay diferencias y que tenemos que aceptar esas diferencias. Yo creo que más que pensar en las medidas represivas hay que pensar en cómo educamos para aprender a vivir con esas diferencias. Cuando entendamos eso, hemos atacado una parte del problema. La otra es algo que requiere acompañamiento especializado. Desde ahí el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de protocolos que en este momento estamos ayudándoles a actualizar para hacerlos mucho más operativos. Entonces yo creo que esa es una parte de lo que tenemos que trabajar. Tenemos otros elementos que son mayores. El país no tiene una estrategia de prevención de la violencia. O si tiene una estrategia pero no tiene un plan. Lo que encontramos son muchas acciones aisladas. No hay una articulación que nos permita prevenir la violencia contra los niños y niñas en todas sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque lo que decía al inicio del programa, esto es una suma. Cuando un niño se ve afectado por un tipo de problema, puede tener otras consecuencias. Ya lo vemos en los diarios el día de hoy que La Nación sacaba el tema del bullying con datos y suicidio, cómo eso tiene un encadenamiento. Nos hemos encontrado cómo el bullying, el abandono escolar tiene otro encadenamiento. Nos hemos encontrado que las adicciones y el bullying tiene otro encadenamiento. No estoy diciendo que sean causa-efecto. Lo que digo es que hay relaciones que los niños y niñas que han padecido o adolescentes que han sido víctimas de bullying y no reciben el acompañamiento en el momento oportuno a evitar de que eso se convierta en un mal mayor, están viviendo situaciones sumamente delicadas. Y como eso en violencia lo podemos ver en general en otros temas, en los temas de negligencia,
donde la falta de ausencia de programas dirigidos a los padres y cuidadores propicia que muchas veces sucedan situaciones que se podrían prevenir. Sí, porque es preocupante. Yo hoy que leía unas declaraciones de doña Marta Vindas, coordinadora nacional de psicología de la Caja, planteaba, ¿verdad?, que en realidad los niños y niñas del país están deprimidos, ¿verdad? Y daba algunos datos que el año pasado se registraron 888 intentos de suicidio y que lo que va del año se contabilizan 625 y que esto está muy relacionado con situaciones de violencia y abuso, ¿verdad, doña Carmen? A mí en realidad me dejó pasmada esta estadística. Para mí el bullying es una expresión de la violencia social que caracteriza a nuestro país. La violencia que se vive en los hogares, la violencia que se vive en las carreteras, con el tránsito, sí, la violencia en diferentes contextos. Entonces, el bullying es una expresión entre personas menores de edad, ¿verdad? De esa violencia más amplia. Bueno, ¿qué medidas tomar? Bueno, yo creo que le voy a contar sobre un estudio que se realizó en el programa Pridena en coordinación con ASCAJU, que es una asociación costarricense de jóvenes. Hicimos un taller para indagar qué es lo que se está haciendo en muchas de nuestras instituciones con la población adolescente. Y a raíz de ese trabajo que realizamos, llegamos a la conclusión de que no hay servicios especializados de salud mental para la población adolescente. Entonces podemos decir, bueno, la caja del Seguro Social allí está, usted vaya y saca una cita para que atiendan a su hijo o a su hija, pero no hay un servicio especializado en donde haya una comprensión de esta etapa de la vida, de qué es lo que ocurre con un chico o chica, ¿verdad?, a cierta edad, donde su tristeza, su depresión pueda ser atendida, sí, que tenga este acompañamiento profesional. Pero además, en este estudio, también se conoció que hay profesionales en instituciones que tampoco tienen la formación profesional necesaria para trabajar con población adolescente. Entonces, el diario de hoy, ¿qué nos dice? Que efectivamente hay depresión, que definitivamente hay problemas de salud mental y que está haciendo falta una respuesta desde las instituciones del sector salud que atiendan este problema. ¿Cómo permitir que muera un niño, una niña, un adolescente cuando está en una etapa maravillosa de la vida, donde debe de disfrutar de su crecimiento, de sus experiencias? O sea, eso es inadmisible. Hay que hacer algo al respecto. Y en este sentido, yo, como decía Rigoberto al principio, aquí tenemos que analizar el papel de las instituciones, qué es lo que están haciendo, cómo están tratando de dar respuesta a los problemas que ya han sido estudiados. En este país tenemos informes de todo, tenemos estadísticas, todo está, sabemos cuáles son los distritos donde hay más población menor de edad, donde menos, sabemos sobre la situación de los niños que no van a los centros educativos. O sea, todo está identificado, pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Sí. Está haciendo falta un compromiso institucional, ¿verdad? Está haciendo falta voluntad política desde las personas que trabajan en algunas instituciones tipo sector salud, que a mí me preocupa en relación con este tema que se publicó el día de hoy. En ese sentido, lo que usted está planteando, este lunes se celebró la primera sesión del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que se supone que se va a coordinar al más alto nivel por la segunda vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón, y que el objetivo es activar el Sistema Nacional de Protección para hacer una revisión de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y poder generar un plan de trabajo. ¿Cree que esto podría beneficiar con lo que usted está planteando? Ha habido, ¿verdad?, en otros momentos
ha funcionado el consejo, pero bueno, ¿le ha faltado? ¿Qué le falta? ¿Qué se podría En plantear? algunos momentos me correspondió asistir a reuniones en representación de la universidad, en representación de algunas autoridades de esta universidad, a este consejo. Lo que yo pude observar en esas reuniones es que hace falta esa articulación. ¿Por qué razón? Porque el consejo tiene una función política, tiene una función de articular a las instituciones que trabajan en pro de la niñez y de la adolescencia. Entonces, si eso no se impulsa, no veo cómo se pueda concretar un plan de trabajo, el cual yo creo que ya hace algunos años, algún tiempo, se viene discutiendo la necesidad de elaborar un plan de trabajo que permita la implementación de la política de niñez y adolescencia que ya tenemos, pero falta ese plan de trabajo, falta el compromiso de todas las instituciones, falta esa articulación para poder tener una mirada intersectorial, para poder aspirar a una comprensión de la niñez y la adolescencia desde un punto de vista integral y no fragmentado. Y el otro asunto es que las instituciones también tienen que aportar, aparte de su compromiso, también los recursos financieros que se necesiten, recursos humanos también, y voluntad política para poder funcionar como un consejo y realmente llevar adelante esa política que está muy bien escrita, pero que en la práctica, bueno, hay que ver cómo funciona. Sí, don Rigoberto, en ese marco del Consejo, el que esté, digamos, dirigido ahora, se supondría al más alto nivel con la segunda vicepresidenta, ¿cree que se podría realmente instaurar un plan de trabajo que le dé el sustento a la política que, como dice doña Carmen, está bastante bien planeada? Mira, yo el día lunes tuve la oportunidad de estar en esa sesión del Consejo y la verdad es que para mí la percepción que tuvimos nosotros desde UNICEF es muy positiva. El hecho de que contamos en cierto momento de la sesión con el presidente de la República y posteriormente con doña Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, quien va a tener un rol activo en el marco del Consejo, ubica primero desde ese rol político, que es muy importante. O sea, decir, esta es una acción política, el Consejo va a estar acá en Casa Presidencial para ese control político de mecanismo de articulación. Yo creo que ese es un cambio con respecto a cómo veníamos trabajando hasta el momento. La definición de una serie de prioridades alrededor de las cuales va a trabajar el Consejo, retomando alguna serie de pendientes que tiene el Consejo, entre ellas relacionados con la rendición de cuentas que debe hacer el Consejo de la Niñez y la revisión de la articulación y la priorización de programas con los grupos más vulnerables. Me parece que por ahí va en un camino correcto. También se está trabajando, y ahí UNICEF está apoyando, en una revisión que se va a hacer por primera vez desde que se aprobó el Código de la Niñez, que es del Sistema Nacional de Protección. Cómo promover esa articulación y la definición de roles. Yo creo que eso en 3-4 meses se va a tener ya muy claro cuál es esa estructura, esa formación. Entonces yo creo que hay cosas muy buenas y creo que le va a dar otro viraje la presencia de la Casa Presidencial en este proceso, atrae la presencia de los jerarcas y produce mayor control político. Hay un compromiso, por lo menos así se planteó, de acercar el Consejo mucho al quehacer de las comunidades, sobre todo aquellas comunidades donde existen mayores probabilidades de riesgo, situaciones de vulnerabilidad. A mí me gustó mucho que el Consejo primero recibió una parte introductoria de parte de la presidenta ejecutiva de PANI, que le puso un balance de los principales problemas que tiene el país, un balance que por lo menos nosotros compartimos plenamente. Creo que prácticamente todos los temas quedaron sobre la mesa de cómo el Consejo ahora sí tiene que preocuparse de cómo lo va a hacer. Tiene que revisar el plan de acción de la política, eso fue otra de las cosas que se dijo. Entonces ahí hay un elemento positivo. Creo que el reto está, como bien lo decía Carmen María, en la articulación de las instituciones en primera instancia, el definir nuevos roles. Sí. Creo que aquí el gran reto es cuáles son los nuevos roles para hacer viable o para materializar los derechos que tiene la niñez y la adolescencia con problemas nuevos. O sea, hay nuevos problemas que la institucionalidad antes no tenía y que no los abordaba.
Bueno, una última pregunta para terminar, que creo que es importante que también que nos digan, digamos, doña Carmen y don Rigoberto, ¿cuáles son, digamos, acciones que se están ejecutando desde la universidad y desde UNICEF para colaborar para que, ¿verdad?, mejoren las condiciones de la niñez? Bueno, desde la universidad hay una gama de acciones que van desde la investigación, la acción social, la extensión docente, la formación de profesionales. En el caso específico de Pridena, realizamos diferentes actividades socioeducativas. Creemos que hay que trabajar en la sensibilización, en la actualización de profesionales. Por ahí nos comprometemos con cursos de extensión docente que organizamos con el apoyo de algunas instituciones para desarrollar con profesionales que trabajan con niñez y adolescencia. Entonces, nos parece y nos gusta mucho el trabajo socioeducativo, promocional en las comunidades, porque consideramos que hay cambios que se tienen que dar en la cultura, en las prácticas de crianza, que por ejemplo, muchas de estas prácticas son violatorias de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, ¿cómo hacer cambios en la cultura si no trabajamos con las personas? El programa Pridena es un programa pequeño con muy poco personal, no obstante tratamos de hacer estos cursos, hacer estos talleres socioeducativos. El programa tiene a su interior una serie de proyectos, por ejemplo, de trabajo comunal universitario, proyectos de acción social, y tiene un proyecto muy importante que es el que llamamos el proyecto EDNA, que justamente de este proyecto, con apoyo de UNICEF, se elabora el estado de situación de la niñez y de la adolescencia. También hay otro proyecto que me parece importante, que es el CIEDNA, en donde también se trabaja el tema de las estadísticas, el tema de los indicadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde la universidad se hace mucho, y prueba de que se hace mucho es que en la próxima semana tendremos un simposio internacional donde vamos a tener la participación de investigadores, docentes, personal de la Universidad de Costa Rica presentando sus trabajos, así como personas del exterior que vienen también a presentar sus ponencias, sus trabajos de investigación, proyectos de comunidad, etcétera. Bueno. Lastimosamente no pudimos hablar un poco de lo que está planteado también UNICEF, pero les invitamos a que revisen la página de Facebook y la página de UNICEF para que puedan identificar la cantidad de programas de ayuda que esta institución está planteando para colaborar con la niñez y la adolescencia. Muchas gracias a don Rigoberto y a doña Carmen por su presencia, y a Ryan, a Sebastián y a Aurora por haber participado con nosotros, y a ustedes por haber compartido este programa. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy hablando sobre los derechos de los niños y las niñas. Para esta segunda parte de la mesa de análisis vamos a contar con la presencia de don Rigoberto Astorga, coordinador de programas de UNICEF, y con doña Carmen María Castillo, coordinadora del programa interdisciplinario de estudios y acción social de los derechos de la niñez y de la adolescencia, Pridena.
Bueno, ya que escuchamos a los niños y a la niña, ¿verdad?, conversando de sus derechos, tal vez, don Rigoberto, ¿qué le sugiere la conversación que acaba de escuchar? Bueno, escuchar a los niños y niñas hablar de derechos siempre le sugieren a uno muchas cosas. Yo creo que uno logra ver cómo ellos ya tienen incorporado en su pensamiento varios de los derechos. A veces, aunque no sean conscientes si lo llaman derechos, Sí, claro. vemos el de la educación, que es el más conocido, pero también vemos que hablan del derecho al juego, hablan del derecho a la salud. Entonces vemos también la naturalidad con la que hablan del derecho y las obligaciones, el derecho a la familia y los roles que debería tener y a qué tienen ellos. Entonces yo creo que nos sugiere el panorama muy interesante de cómo ya tenemos una generación, que es el año del 25 aniversario, que ya son una generación que lleva los derechos. Entonces ahora ya las preguntas no son si la gente conoce los derechos, sino si disfruta de los derechos. Entonces aquí vemos niños que nos han hablado de un disfrute de derechos, o sea, Sí. que están preparados para reclamar esos derechos, para decir no me están dando educación, no me están dando la alimentación, no me están dando el derecho de llevarme a un parque o de tener juegos cerca. También vemos que nos hablan de desafíos, el hecho de que uno de los niños se refiere a vivo en una pista. Uno supone, no es que vive en una pista, me imagino que vivirá cerca de una autopista o algo así, pero que lo limita en su posibilidad de hacer uso del espacio físico de su entorno, y donde él habla que su mamá le ha dicho de que hay determinados riesgos. Entonces ya vemos que también el entorno en el cual viven ya empieza a darle vulnerabilidad. Sí. Doña Carmen, podríamos plantear que Costa Rica ha sido pionera en la defensa de los derechos de la niñez en general, y un poco, ¿verdad?, escuchando a don Rigoberto y escuchando lo que planteaba con respecto a los niños y a esta niña, ¿verdad?, que ya conocen de los derechos como tal, ¿usted qué podría identificar como los principales avances en materia de protección y generación de instrumentos normativos y de política para la protección de los derechos de la niñez? Costa Rica efectivamente ha sido un país pionero en ese tema. Ya desde 1932 el país contó con un primer código sobre infancia, la creación del PANI en los años 30, la creación de programas sociales orientados a la atención de los niños en aquellas épocas en respuesta a necesidades propias del contexto, que era un contexto muy, muy duro que afectaba tremendamente a las familias. Yo estoy convencida de que este país ha ido avanzando en lo que refiere a la redacción de códigos, al establecimiento de políticas, a la redacción de leyes, por ejemplo, la ley que prohíbe el maltrato físico, el trato humillante, etc. No obstante, a pesar de todo ese avance en esta materia política y jurídica, yo considero que hace falta todavía un trabajo muy fuerte con las personas adultas. Veíamos en el primer segmento del programa la situación, los datos presentados por el Hospital de Niños sobre niños castigados, abusados. Bueno, eso nos evidencia una sociedad con una fuerte visión patriarcal, con una visión adultocéntrica muy arraigada, en donde ese niño no es visto como un sujeto de derechos, ¿verdad? Es un niño al que todavía no le estamos dando esa categoría de persona, de sujeto de derechos. Entonces siento que hace falta un trabajo muy fuerte con la población. Acá en la entrevista con los niños y las niñas, observamos que ellos han ido aprendiendo sobre derechos, salud, educación, recreación, o sea, todo eso ellos lo tienen como muy claro, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es, ¿lo tienen claro también los padres y las madres de familia? ¿Lo tiene claro todo el mundo? Es la pregunta. Bueno, y un poco también a lo que se refería doña Carmen y que lo dijo, creo que lo dijo alguno de los dos niños, don Rigoberto, que le quería pedir también a las instituciones no al maltrato, porque lo planteó así, ¿verdad? El tema de no al maltrato. En ese sentido, ¿cuál sería como el mayor desafío? Vamos a ver, yo creo que hay que ubicar que estamos en una nueva generación, un nuevo contexto, ¿no? Cuando hablaba que es generaciones que han crecido en derechos, tanto me refiero a niños como a padres. Los adultos, de alguna manera, también hemos ido cambiando.
unos más que otros. Eso, y eso lo nota la sociedad. Vemos un marco jurídico que se ha enriquecido, que se ha armonizado con los instrumentos internacionales, pero no vemos una institucionalidad que se ha remozado. Entonces ahí ya tenemos un primer elemento. Uno no podría, o yo por lo menos no podría entrar a categorizar si estamos enfrentando un tema de que el adulto no sabe, sino de que el entorno nos cambió. Nos cambió y nos puso en una manera de ver los derechos diferentes. Muchos se dicen si hay maltrato o no hay maltrato, si las cifras de violencia se incrementan, pero también nos damos cuenta de que el país, dentro de esos grandes desafíos, ha descuidado la primera infancia. Y ahí es donde quiero retomar, cuando Carmen María planteaba la ley sobre el castigo físico y el trato humillante, ese es el primer punto de partida, porque ahí empezamos a hablar de prácticas parentales o patrones de crianza positivos. Sí. O sea, es decir, la humillación de un niño o el castigo físico de un niño como instrumento de crianza o como medida correctiva es algo que la sociedad tiene que superar. ¿Y por qué tiene que superarlo? Porque ahí estamos empezando a dar esa semilla o esa tierra fértil para que otras cosas que nos da nuestro entorno. ¿Qué nos da nuestro entorno? Nos está dando problemas de medio ambiente. ¿En qué sentido? Vemos entornos muy inseguros. Vemos una limitación para el desplazamiento de los chicos, vemos padres que están en un ritmo acelerado por sus jornadas de trabajo, por carencias, gente que necesita 2 o 3 trabajos, una ciudad que limita la movilización de las personas a 1 o 2 horas de ida y vuelta. Entonces eso hace que aunque la gente pueda tener conciencia de ciertos derechos, no sabe cómo hacerlo. Mucha gente quisiera aprovechar el espacio de la recreación con los hijos, pero no tiene o los medios económicos o los lugares, porque casi no vemos parques con espacios públicos, lugares seguros donde los chicos puedan estar. Entonces vemos que ahora hay un nuevo actor en el tema del maltrato o la agresión, que es el entorno, la ciudad, la falta de política pública operativa la que nos está dando. Eso se junta a lo que sí Carmen María planteaba, que es en el sentido de que los ciudadanos, las personas, tal vez no hemos entendido toda la dimensión de lo que son los derechos. Entonces, se nos junta un gran paquete. Y ahí es donde yo digo que las instituciones no se han remozado, porque no han ido al cambio que requiere esta nueva generación. Y en este ir al ritmo, incluye trabajar con los adultos. Sí, O no sea, solo porque las cosas no cambian solos. O sea, si crecimos de ver de una manera, por ejemplo, lo que para los chicos lo dijeron ahora muy natural, el juego. Sí. Para los adultos y para muchos de los adultos crecimos en una generación donde el juego era una vagabundería. Que no vayas, no hagas esto porque faltas a la escuela y eso, crecimos con eso. El niño, hoy lo veíamos en la primera parte del programa, lo decían natural. O sea, ellos no lo veían como nada, lo veían como algo natural, ese derecho como algo parte que ya ellos deben de tener. Entonces nosotros, los adultos, tenemos que entender en ese proceso natural que nosotros ya eso, ya no lo cuestionamos, ahora lo propiciamos. Claro. Pero nos tienen que ayudar también a entender eso. Sí, lastimosamente invitamos a que, ¿verdad?, al Ministerio de Educación Pública y a la gente del PANI que también viniera al panel de análisis para hablar de cómo la institucionalidad pública le está haciendo frente a, ¿verdad?, todo lo que esto implica, ahora todos estos cambios, pero bueno, no tuvimos, digamos, una respuesta positiva. Pero volviendo al tema que usted estaba planteando, del derecho al juego, hoy estaba precisamente leyendo que el pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci plantea que es jugando como el niño se desarrolla y por eso le es reconocido como un derecho. En ese sentido, doña Carmen, ¿usted cómo coincide con este señor? Coincido con este señor, coincido con Rigoberto en el asunto de que la institucionalidad debe de ser remozada, acorde para ponerse a tono con este nuevo enfoque de los derechos humanos de niñez y adolescencia. Con respecto a este señor italiano que nos habla sobre la importancia de lo lúdico en las personas, en los niños y niñas, bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a incentivar lo lúdico cuando tenemos niños y niñas que no están yendo al centro educativo? Cuando tenemos niños y niñas que viven en contextos, como dice Rigoberto, que no son los adecuados, en viviendas inadecuadas, en donde falta el alimento
diario, niños que no van a tener todos los tiempos de comida al día. Sí. Entonces, pues sí, yo entiendo que eso, desde el punto de vista pedagógico, trabajar con la lúdica, sí es importante, es una forma de estimular al cerebro. Hoy día las neurociencias nos hablan muchísimo del desarrollo del cerebro y cómo para que este desarrollo se dé, tiene que haber una estimulación apropiada desde el hogar, desde el barrio, desde el entorno, ¿verdad? Como señalaba Rigoberto. Yo tengo algunas preocupaciones. Yo quisiera que el tema de la niñez sea un tema que no lo veamos de manera fragmentada, sino en un contexto mucho más amplio, el contexto de la sociedad costarricense. Y en este contexto tenemos que mirar algunos asuntos, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad social. Los últimos informes del Estado de la Nación y otros, bueno, hay otros informes que se producen acá en la universidad, como los informes sobre el estado de situación de la niñez y la adolescencia, nos hablan de esos porcentajes, más o menos un 20% es el porcentaje de la situación de pobreza en nuestro país. Entonces, esos son temas que no podemos dejar de mirar, cómo la pobreza afecta de manera importante a la población menor de edad, y aquí incluyo niños, niñas y las personas adolescentes. Entonces, pues sí, yo alabo todas las iniciativas que hayan y que contribuyan al desarrollo de los niños, pero desde mi punto de vista, ¿cómo puede ocurrir eso si el centro educativo tal vez no tiene todas las condiciones, si el personal docente tal vez no tiene el conocimiento necesario en el enfoque de derechos, tal vez los padres y madres o personas cuidadoras tampoco tienen esa comprensión y tal vez aquel entorno tampoco lo permite? Y aquí yo expongo esto con base en experiencias que he tenido de cerca. El programa PRIDEN ha desarrollado algunos talleres socioeducativos en zonas como Bananito, en Matina, hemos trabajado en algunas escuelas en Limón. Entonces, ¿qué es lo que uno observa en esas comunidades? Uno observa padres y madres que tienen trabajo en las bananeras por 3 meses, después se quedan sin trabajo, esas familias tienen que moverse para otras comunidades, esos niños salen de la escuela, ¿verdad? Algunos no ingresan a la escuela. Sí. Entonces hay una gama de situaciones sociales muy profundas que desde mi punto de vista tenemos que analizarlos, pero analizarlos en el marco de lo que es la sociedad costarricense en su complejidad y en su totalidad. Don Rigoberto, siguiendo un poco con lo que plantea doña Carmen, porque lo que nos plantea son como una serie de desafíos. UNICEF ha identificado cuáles serían como los principales desafíos para el trabajo, para mejorar las condiciones de la niñez. Yo quiero plantearte como 2 elementos. Primero, hacer alusión a la frase de Francesco Tonucci, es lo que plantea es que las ciudades son para los niños. Sí. Y que tenemos que plantear la ciudad para los niños de una manera integral, que lleve intrínseca la política pública. Es decir, sí, hay que entender todos los elementos y una ciudad armoniosa es una ciudad para los niños. Desde UNICEF hemos, en este mes inclusive lo hemos saltado más. Hay preocupaciones, un poco lo que Carmen María plantea. La pobreza está afectando más a los niños. Es un 34% los niños que viven en condición de pobreza y un 10% en pobreza extrema. Estas estadísticas tienden a subir cuando tomamos el segmento de niños menores de 6 años. Es decir, ahí todavía el incremento de pobreza es mayor. Sabemos que existe una enorme desigualdad. El índice de vulnerabilidad infantil que UNICEF elaboró junto con Mideplan este año nos establece una comparación por los distritos. Y nos vamos a encontrar que la desigualdad en Costa Rica es tan grande que, por ejemplo, el distrito de Sánchez de Curriaba tiene 100 puntos posibles del índice. Y Chirripó de Turrialba tiene 0 punto posible de ese índice. Eso nos está dando que hay 100 puntos de 100 posibles en las categorías que se dieron del índice de bienestar. Un niño que vive en determinada zona tiene menos oportunidad de desarrollo que el que vive en otro. Pero tampoco hay que irse tan lejos. Si utilizamos el número 1, que es Sánchez de Curriabat, y lo comparamos que a menos de 3 kilómetros tiene Tirraces de Curriabat,
con otra vulnerabilidad. Es decir, estamos Sí. conviviendo en un entorno, por eso yo planteaba mucho, donde las desigualdades son grandes en espacios físicos muy reducidos. Ahí nos preocupa sobremanera el tema de la deserción y la expulsión escolar en secundaria. Tenemos ahí un problema serio, únicamente 4 de cada 10 estudiantes que ingresan al sistema educativo la llegan a terminar. Eso ya es preocupante. Tenemos que prestar atención a las transiciones. 3 transiciones son críticas en Costa Rica. La transición de preescolar de primer grado, ahí ya se hizo una reforma para enfrentar la repitencia de primer grado que estaba en cerca del 12%. Luego tenemos otra transición muy grande y que afecta sobre todo a las zonas rurales y las urbanos marginales, donde hablamos de que entre el sexto y el primer año de colegio, ahí perdemos otra cantidad importante de chicos, que además otros ya vienen con soledad, y tenemos el 9º año, que es como el punto máximo donde perdemos al estudiante y se nos va. Entonces eso, junto con los factores de pobreza, junto con los factores de desigualdad, la falta de oportunidades, pues nos genera otros detonantes que empiezan a manifestarse. Ahora, también tenemos fenómenos que no son nuevos, pero que sí están adquiriendo nuevas manifestaciones. El ejemplo, el bullying, Sí. que evoluciona Tal vez- a otras formas de violencia. Tal vez para poder ir al corte, regresamos precisamente para hablar del tema del bullying y esos otros detonantes que usted nos estaba planteando. Les recordamos que nos pueden enviar preguntas para nuestros panelistas al Twitter o al Facebook. Y bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos.